Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. A quienes están ingresando al Zoom, les pedimos que nos esperen unos 5 minutitos, que estamos dando ingreso a todas las personas que van a participar de este acto de apertura y la inauguración de la Universidad Popular Sede Avellaneda, acá en el Cine Teatro Wilde.
Bueno, ahora sí, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este acto de apertura de la Diplomatura en Primera Infancia, Crianza y Cuidado en Clave Feminista. Muchas gracias a todos, a todas y a todes que están del otro lado, acompañando esta instancia de apertura de esta diplomatura y también dando inauguración a la sede de la Universidad Popular Barrios de Pie acá en Avellaneda. Estamos transmitiendo desde el Cine Teatro Wilde, una institución hermosa que ya nos recibió hace muy poquito para una charla que tuvimos sobre pedagogía feminista. Y estamos acá dando inicio a esto, entonces, les decía, con este panel que ahora vamos a presentar. Y quiero sí agradecer la presencia, como no podemos ser muchos, muchas y muchos, por las cuestiones de las restricciones que amerita la pandemia. Nos acompañan algunas compañeras y compañeros que son muy importantes, como Claudia Colazo, que es la presidenta del Consejo Escolar acá en Avellaneda, la compañera Lucía Bianchi, que es directora de la Universidad Popular, y el compañero Joaquín Ferreira Monge, que es director pedagógico e institucional de la Universidad Popular también, y no podemos ser muchos más, dije, así que no voy a presentar a nadie más, pero sí voy a agradecer la compañía del otro lado de los cuadritos de Zoom, que podemos ver desde acá, con algunas dificultades porque tampoco tenemos tanta visión. Vamos a agradecerle la presencia del otro lado entonces a las concejalas Andrea Basile, Gisela Lessi, Marcela Cayafa, Sabrina Mayra, Maya Lata, y también la compañía de compañeros, compañeras, compañeres del Movimiento Evita, del MTE, del Frente Popular Darío Santillán y de la CCC. Y por supuesto, de todas, todos y todes quienes confiaron en esta propuesta educativa. Más de 1.200 personas se inscribieron y van a ser parte de este trayecto formativo que va a durar de junio a octubre. Ahora me callo y va a acompañarnos con sus palabras la compañera Magdalena Sierra, jefa de gabinete de la Municipalidad de Avellaneda y una de las referentas que viene impulsando la agenda feminista, no solamente en Avellaneda, sino en toda la provincia de Buenos Aires. Ah, no, yo tengo el mío, yo tengo el mío. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, a todas, a todes. La verdad que particularmente estoy muy emocionada y muy feliz. No solo porque esta es la primera actividad que vamos a compartir con la Universidad Popular de Barrios de Pie, para nosotros poder trabajar y poder incorporar experiencia y saberes para Avellaneda es importantísima. Y yo les digo sinceramente, Diego, no nos imaginábamos que la primer actividad, esta primer diplomatura iba a tener la recepción que tuvo. Así que a cada una de esas 1.200 personas que está hoy aquí con nosotros, felicitaciones, porque quiere decir que compartimos la mirada sobre lo que es la primer infancia y particularmente es algo que me desvela, porque ustedes saben que ya hace muchos años, recién con Graciela, hola, Graciela Mazo, hola, nos acordábamos de cuántos años hace que nos conocemos y que venimos transitando por ahí de distintos lados, pero esta mirada sobre las infancias. Y la verdad que el municipio siempre ha puesto, digamos, una impronta importante. Jorge Ferraresi ya hace muchos años tomó la decisión política de que la primera infancia sea un derecho en Avellaneda. Y bueno, hoy por hoy tenemos una red de jardines de infantes municipales, que son 39, no Claudia, 39, y están
hermosos, no solo en lo físico, sino que nos preocupamos que sus docentes y sus auxiliares también puedan trabajar en las mejores condiciones. Lo mismo hicimos con los jardines maternales, ¿sí? Que hoy son 16 y estamos trabajando ya en proyectos, ya en construcción con 2 más, y la idea es tener también 39 jardines maternales. Pero no solo es una cuestión edilicia, no solo es que queremos que estén y que sean los más lindos y los más confortables, porque creemos que en el edificio se nota cuando uno cree sinceramente en la igualdad de oportunidades. También nos preocupamos en la calidad en la calidad de cómo se llevan adelante, ¿sí? Esas tareas, tanto de enseñanza como de cuidado, porque más en la primer infancia de eso se trata, y la verdad que particularmente no quiero que nunca se pierda de vista en nuestras instituciones es esta enseñanza, esta pedagogía, pero que tiene mucho que ver con la educación popular, con esa educación que viene de nuestra esencia, de nuestros barrios, porque es la manera de poder construir esta igualdad y enclave feminista, porque nosotros creemos firmemente en estos espacios de cuidado, porque creemos que también las mujeres lo precisan para poder seguir creciendo y desarrollando sus actividades, pero tiene que ser una conjunción, y esta conjunción, en mi caso como jefa de gabinete, creo que es el Estado que tiene que poner su mirada de cuidado hacia lo que es la primer infancia, y aportarle herramientas, como en este caso, en esta diplomatura, a las docentes, auxiliares y a todas las que participan de este rol de la primer infancia. Así que bueno, muchísimas gracias, Diego. La verdad que sinceramente emocionada, felicitaciones, y es la primera. Ya con este desafío estamos pensando cómo vamos a seguir, y bueno, les deseo a todos una buena cursada y a seguir trabajando. Muchísimas gracias. Me aplaudo. Bueno, muchas gracias, Magdalena, por tus palabras de bienvenida. Y ahora vamos a escuchar a Graciela Amazo, una de las docentes de esta diplomatura, una de las arquitectas de esta propuesta educativa. Ella es profesora de nivel inicial, jefa de cátedra de educación inicial en el Instituto número 1 de Avellaneda, una referente en el tema a nivel distrital, así que la vamos a escuchar ahora participando de esta actividad. Bueno, gracias, Jessy. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. La verdad que para mí estar hoy acá en este inicio de la Universidad Popular y con este desafío de esta diplomatura, representando a mis compañeros profesores que han trabajado mucho para lograr esto y este primer impulso que vamos a dar, realmente me llena de satisfacción. Tal como decía Magdalena, desde distintos lugares venimos trabajando por la primera infancia desde hace muchos años, y entonces hoy estar acá en esta apertura y con la recepción que tuvo, tal como lo decía recién Magdalena, la recepción que tuvo esta diplomatura, habla de que en 2 días teníamos más de 1.200 inscriptos, y si lo abríamos, si seguía, muchos más. Habla de la necesidad que tienen los y las docentes
de continuar tanto en la formación inicial como en la formación permanente, en lo que implica el cuidado y la crianza en la primera infancia, porque generalmente se ha dado que la mayor cantidad de capacitación se da en el segundo ciclo del nivel inicial y siempre esta primera etapa es la más descuidada. Y pensarla también, y bueno, los números creo que hablan de esto, de la necesidad de capacitarnos, de seguirnos formando, de profundizar sobre el tema, pero no solo del tema este que nosotros conocemos, que tiene que ver, lejos de esta falsa dicotomía entre enseñar y cuidar, sino pensarlo justamente desde esta otra mirada que nos brinda también la universidad, que es pensarla en clave feminista, ¿sí? En pensar que el cuidado no es solo el lugar de la mujer, como se venía pensando, sino abrir los espacios de cuidado a otros actores políticos y sociales. Empezar también, tal como decía Magdalena y tal como lo viene haciendo la gestión desde hace unos cuantos años, por suerte, em, pensar la importancia del desafío de generar propuestas territoriales, ¿sí? Propuestas ancladas, como decían, en la educación popular, pero pensarnos en propuestas en este territorio, con este contexto particular, y también pensar estos mismos temas, pero desde esta mirada feminista, que también hay que cuidar a los que cuidan. Y acá vamos, me parece también, desde este lugar, sino en cuidar a aquellos profesionales em, que cuidan de los niños y niñas pequeños. Y de la responsabilidad que esto conlleva. Y adentrándome un poquito, después ya van a saber mucho más de la diplomatura. Está conformada por 6 módulos, algunos temas ya conocidos, pero que los iremos, tal como lo plantea la universidad, desde la pedagogía crítica, ir construyendo conocimiento en territorio. Entonces, la construcción de proyectos sociales anclados, situados, y la verdad es re interesante ver, gracias a Jessica que pudimos ver la cantidad de inscriptas en la diplomatura, los diferentes recorridos que cada uno de los inscriptos y las inscriptas han tenido. Y esta mirada pluralista, diversa, va a enriquecer justamente lo que va a hacer el trabajo final integrador de la materia, que va a ser un trabajo situado y en territorio. Así que bueno, un enorme desafío, le agradezco a todos, a Diego, por la apertura de la universidad a este espacio y bueno, nada más creo que eso. Muchas gracias. Bueno, gracias Graciela. Y como decía Graciela, que esta propuesta, esta diplomatura expone una gran cantidad de cosas, miradas que se cruzan, la perspectiva feminista, los debates y las discusiones actuales en relación a esta perspectiva y a esta militancia, que no solamente se queda en lo teórico, y también la mirada de la construcción territorial. Por eso hoy estamos, además de estar inaugurando esta primera instancia de la diplomatura en primera infancia, crianza y cuidado en clave feminista, estamos inaugurando la sede Avellaneda de la Universidad Popular Barrio de Pie. Así que ahora le voy a dar la palabra a Diego Bartalota, que es referente de la universidad acá en Avellaneda y presidente del Consejo Municipal de Economía Social y Popular del municipio de Avellaneda. Así que lo vamos a escuchar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos y a todes. La verdad que me pone muy
muy contento y me emociona poder ser parte de la inauguración de esta Universidad Popular acá en Avellaneda, acá en Wilde, un lugar tan querido para nosotros. Y en primer lugar yo necesito y quiero saludar a las compañeras y compañeros que tanto han trabajado para que podamos lograr esto, que están del otro lado de la pantalla, literalmente, están del otro lado de la pantalla, porque esto, y mediante un Zoom, tienen que saber que se construye absolutamente todos los días. Cuando tuvimos la idea con Lucía, que la estoy viendo desde acá, de traer la propuesta de la universidad a Avellaneda, se la presentamos a Jorge, fuimos con una carpeta, porque veníamos construyendo alguna idea de cómo tenía que ser esto para nosotros. Enseguida Jorge dijo, pónganse a hacer, piensen en el lugar, piensen dónde, con quiénes. Obviamente en ese momento hablamos con quien él nos marcó, que tenía que ser Claudia Colazo, y uno de los lugares que para nosotros fue central en la propuesta esta y que tuvo mucho que ver con el nacimiento de la universidad fue el Cine Teatro Wilde, porque también, al igual que la Universidad Popular, es un espacio de participación colectiva que nació de manera autogestiva, que fue dialogando con la institucionalidad y que es parte del acervo cultural de nuestra tierra, de nuestro municipio. Y nosotros, en definitiva, queremos que esta Universidad Popular también sea parte de eso, sea parte del acervo cultural, educativo y popular de Avellaneda. Y cuando venía justo para acá, bueno, fue un día largo y complicado, no podía dejar de pensar que hoy se cumplen 66 años de los bombardeos a Plaza de Mayo. Y esos bombardeos, entre tantas cosas que significaron una de las primeras obturaciones que los liberales, que las dictaduras intentaron hacer con los procesos de participación popular, en ese caso con el mejor proceso de participación popular que tuvimos en nuestro país, y eso obturó, entre otras cosas, la posibilidad de que los hijos de los laburantes vayan a la universidad. Y esa segunda vez la tuvimos de vuelta con la dictadura militar. Yo pensaba, siempre hubo procesos de participación popular vinculados a lo educativo. A Lucía la menciono porque la conocí en el pasillo de una universidad, allá estudiando comunicación, y un año antes habíamos relanzado un espacio educativo que para nosotros era importantísimo, lo llamamos Cátedras Populares, retomando aquella experiencia hermosa que había iniciado Alcide Argumedo, que había iniciado, bueno, el viejo Horacio González, Rubén Drig y un montón de compañeros que algunos están, quizás este pueda ser un lindo homenaje para Alcira, y esas cátedras nacionales nacieron en un lugar que fue en la Facultad de Filosofía y Letras, y es la misma facultad que hoy dialoga con nuestra Universidad Popular para certificar las diplomaturas. Entonces, en esta vida de participación y de protagonismo de los pueblos, hay algunas cuestiones que van y vuelven, y a nosotros nos llena de orgullo que haber retomado parte de esa experiencia histórica, porque nosotros en esto ni nacemos, ni creemos que traemos todo, ni terminamos con los procesos educativos, ni de educación popular, sino que en realidad lo que queremos hacer es una muesca en la historia, un pellizquito a la historia, en lo que tiene que ser la educación para los pueblos. Entonces, desde ahí que queremos hacer un pequeño aporte, y en este caso queremos hacer ese pequeño aporte. Le preguntaba a Claudia, porque yo de eso de memoria no me lo sé, debería saberlo, puedo hablar más de educación popular, pero en términos educativos, todos los espacios institucionales que hay de educación, ¿no? Y la estoy mirando porque me va a corregir, pero me decía, ¿cuántas escuelas primarias? Más de 59, secundarias, ustedes lo saben muy de memoria, y para nosotros este va a ser y debería ser un espacio educativo más, con las características que recién vos lo mencionabas, que va a tener, porque entendemos que la construcción del conocimiento es un proceso dialógico, de ida y vuelta, como suelen decir las compañeras, lento pero logrado, y como bien comentaban antes nuestras compañeras, nosotros somos o bajamos del barco de los que hacen, y ese barco de los que hacen tiene que ver con lo que discontinuó quizás el macrismo durante muchísimo tiempo. El macrismo discontinuó una de las principales políticas de conectividad para con los estudiantes, para con los pibes, que tiene que ver con la entrega de notebooks. Y eso nos dimos cuenta ahora, en esta pandemia, lo grave que es. Lo que parecía algo, para algunos, un hecho poco feliz, recién ahora nos damos cuenta la gravedad que tuvo la discontinuidad de ese genial plan. Y la mayoría de los pibes, de ese millón de pibes que quedaron por fuera del sistema educativo hoy, que son una barbaridad, que es lo que nos entristece, que tengamos 6 de cada 10 pibes bajo la línea de la pobreza, venimos a este proceso político y popular para reconstruirlo,
aportando un granito de arena. Nuestra universidad, la Universidad Popular, acá en Avellaneda, busca regenerar esos lazos sociales. Por eso durante la pandemia, el primer hacer que tuvo fue el de los puntos educativos, ir a buscar a esos pibes, buscarlos, golpear las puertas de las casas, contenerlos, acompañarlos. El proceso de alfabetización inicial, como le contaban antes a Magdalena las compañeras. Y cuando nos pusimos en este barco de los que hacen a discutir, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Una de las principales ideas, además de esta bella diplomatura en la cual se han sacado horas y horas de mucho tiempo entre las compañeras, Jessica, Claudia, bueno, un montón de compañeras que la pensaron y que la verdad hay que sacarse el sombrero porque nos llena de orgullo. Una de las cuestiones fue también recuperar parte de la historia oral, porque en esto no hay un libro, nosotros no tenemos un libro para esta universidad, lo iremos construyendo en diálogo con todos los actores sociales, educativos y culturales de nuestra querida ciudad. Y una de las apuestas principales fue a una reconstrucción de la historia oral, a un proceso que después con otros compañeros empezamos a trabajar, a discutir. ¿Y qué es para nosotros recuperar la historia oral de los barrios? Es contar en voces de sus protagonistas la historia de ese barrio, y para no caer en lo trillado dijimos vayamos a todos estos barrios nuevos que hay en Avellaneda, que son un montón, empezando por Nueva Ana, y ojalá ese proceso que va a estar documentado, bueno, con una mano enorme de compañeros como Iñaki, en breve lo podamos transmitir por pantalla Avellaneda. Yo no me quiero extender mucho más porque hoy es la primera clase magistral y están todos esperando eso. Sí quiero que sepan que venimos a aportar, como decía antes, al acervo educativo y cultural de esta ciudad, y las veces que hemos hablado con Magdalena, con Jorge y con Alejo sobre la posibilidad de cómo imaginamos la ciudad de Avellaneda en los próximos años, porque en definitiva somos contemporáneos, además de ser vecinos, y la imaginamos recuperando espacios públicos como estamos haciendo, la imaginamos recuperando y hablándole al Río de la Plata después de mucho tiempo, y también la imaginamos con una nueva universidad popular, una ciudad cuidadora que va a tener una universidad popular para todos sus vecinos, vecinas y vecines. Así que muchas gracias a los presentes y muchas gracias a todas las compañeras y compañeras que están del otro lado de la pantalla. Bueno, le vamos a agradecer, entonces ahora vamos a hacer un aplauso para los tres y las tres compañeras, voy a decir, porque son mayoría mujeres y todas vamos a usar el genérico femenino para nombrarnos, y Diego no se va a ofender porque es un compañero feminista, podría decirse. Así que vamos a usar el genérico. Y como decía Diego, esta universidad, esta sede que se inaugura acá, está compuesta, está nutrida de la experiencia y de la militancia de muchos y muchas que están trabajando en una gran cantidad de actividades. Yo me voy a tomar el permiso de dedicarle esta apertura y este inicio de actividades de la universidad acá y de la diplomatura, se la vamos a dedicar a una compañera que hoy está pasando una situación personal muy fea, Jessy Martínez. Le mandamos toda nuestra energía y le dedicamos este inicio de actividad de la Cena de Avellaneda a ella. Ahora vamos a tener un momento de espera, podría decirse, para dar inicio a la clase magistral a cargo de Patricia Redondo, directora provincial de Educación Inicial, quien nos va a estar acompañando en la primer clase magistral de la diplomatura, la primera de muchas que vamos a tener por suerte. Así que les agradecemos a todos, todas y todes que nos hayan acompañado en esta primera etapa de la apertura de la diplomatura, y nos vemos en unos minutitos, seguimos por Zoom.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la primer clase magistral de la diplomatura. ¿Por qué magistral? Porque entendemos bueno, que las personas que van a estar compartiendo sus experiencias y sus ideas en esta propuesta justamente están por fuera de la norma, ¿no? Están como por fuera de lo que uno espera. Son extraordinarias, extraordinarios, y entendemos que justamente es una clase maestra. Y vamos a presentar nada más y nada menos en el día de hoy, en este inicio de la Diplo, a Patricia Redondo, que es, ya la veo ahí en pantalla, que además de ser una compañera militante, una compañera educadora, una compañera que entiende los procesos de la educación en términos de necesidades e intereses de los pueblos, es licenciada en Ciencias de la Educación, es integrante de Flaxo, es actualmente directora provincial de Educación Inicial y es nuestra maestra de maestras en la educación inicial. Así que bienvenida, Patricia. Te damos la palabra para que puedas hacernos a todos aprender una vez más. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad, un placer. Espero que me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno. Primero agradecer, Claudia, la posibilidad de estar con ustedes y en esta inauguración de la Universidad Popular en Avellaneda, en Wilde. Ya tuve la oportunidad de estar en otros espacios con la Universidad Popular, en otros momentos, así que para mí es como un convite muy especial. Desde el primer momento en que Claudia me hizo llegar esta invitación, no dudé en tratar de organizar mis días de trabajo para poder compartir. Además, Wilde es el lugar donde nací y tiene para mí una particular resonancia, porque mi padre fue médico obstetra, ginecólogo, y fue parte de un grupo de médicos, en particular de Wilde. Mi padre era quilmeño, después se radicó en Quilmes, y fue un grupo de médicos que en la clínica Wilde, hace ya por supuesto muchísimas décadas, estudiaron las teorías de Pavlov y empezaron a trabajar. Fueron los primeros obstetras con otros grupos del Hospital Rivadavia que empezaron a llevar adelante el parto sin dolor. Y en ese momento, y tiene que ver con las perspectivas de género, el parto sin dolor, los médicos eran acusados de asesinos porque insistían en que las mujeres podían no padecer, y no solo eso, sino que no tenían que morir al momento de los nacimientos. Uno mira y estudia y lee, basta nada más mirar ciertas películas de otros periodos, el nacimiento tenía altos índices de mortalidad de las madres. Y bueno, en ese sentido Wilde tiene para mí una enorme resonancia, así como Avellaneda, porque yo estudié en Avellaneda, egresé de Avellaneda como maestra primaria y como maestra de nivel inicial, y también tiene un contrapunto porque mi tío, juez y abogado, desapareció en Avellaneda, en las calles de Avellaneda. Entonces pensaba agradecer muchísimo la convocatoria, porque es un municipio que hace ya varios años viene llevando adelante políticas de infancia, y no solo de infancia, sino políticas en términos de igualdad, que mejoran la condición ciudadana de todos sus habitantes, y también producen en el sentido de lo público, desde la universidad, desde la UNDAV, en particular, mi mayor cariño, no solo para la universidad, sino también para Graciela Mazo, con la cual me unen largos recorridos en defensa de la primera infancia en la Argentina. Me parece que, bueno, que es un municipio al cual uno puede tenerlo como emblema de las políticas públicas y la infancia y la educación,
y un conjunto de acciones. Así que muchísimas gracias, estoy muy feliz de ser parte de la inauguración de esta diplomatura sobre crianzas y cuidados en clave feminista. Entonces, yo lo que me planteo es tratar de hacer una conversación. Si estuviésemos de manera presencial, trataría de hacer una ronda entre 500, 600, creo que somos las que estamos acá o los que estamos acá, y tratar de construir un pensamiento en conversación. Es decir, yo no me quiero situar acá como especialista, sino como alguien que intentará plantear algunos tópicos para pensar en común junto a ustedes. Tópicos que me parece que son imprescindibles a la hora de hablar de infancia, de primera infancia, de cuidados, de crianzas, de claves feministas, y agregaría un componente imprescindible, que es la crianza vinculada a la educación, es decir, como figura en el programa, y como lo planteó, porque esta idea es de Stanislao Antelo, y es importante plantearlo, existe un falso dilema entre criar y educar. No sé, ese es un falso dilema que nos ha cruzado el campo de la primera infancia, como otros falsos dilemas entre enseñar y asistir, los falsos dilemas entre jugar y aprender. Digamos, el campo de la primera infancia ha estado cruzado y tensionado por cuestiones que se presentan de manera binaria, pero que se oponen de manera dilemática, pero falsa, porque no hay posibilidad de enseñar sin cuidar, y no hay posibilidad de cuidar sin enseñar, y allí hay un conjunto de dimensiones que yo quisiera analizar. Pero lo primero que quiero plantear es ubicar que toda la cuestión de la infancia en América Latina y nuestro país está inscrito en los procesos latinoamericanos, es la región más desigual del mundo. Es decir, que donde estemos, en cualquier punto de América Latina, y en cualquier barrio en el que estemos, estamos hablando que pertenecemos a una región extremadamente desigual. Y esa desigualdad es de carácter histórico, es decir, que todavía nuestras democracias son jóvenes, pero además han sido alternadas violentamente por gobiernos dictatoriales, por lo cual el talón de Aquiles de nuestros gobiernos democráticos son justamente el histórico despojo de los derechos de nuestros pueblos latinoamericanos. ¿Por qué situar estas coordenadas? Hay una autora que yo seguro, no tengo dudas, que verán en la diplomatura, de todos modos yo ya se las planteo, que se llama Judith Butler, que es una pensadora contemporánea, que son esas pensadoras que uno siempre tiene que visitar, como uno visita a alguien que ahora no, porque estamos en aislamientos intermitentes, pero políticas estrictas de cuidado, pero son esas pensadoras que uno tiene que visitar para escucharlas, para leerlas, aunque lea un párrafo, pero las tiene que volver a visitar una y otra vez, y siempre, porque son muy lúcidas. Entonces ella dice que nosotros tenemos una mirada, es decir, como nos estamos mirando ahora, enmarcada. Es decir, como si ustedes me están mirando a mí, como me están mirando en un rectángulo, nada más que esos marcos no se ven. Entonces ella dice que todo el tiempo hay otros nos enmarcan la mirada, que estamos sujetados, que nuestra mirada, y después lo voy a explicar en relación a la crianza y el cuidado, nuestra mirada está enmarcada por determinados discursos que dominan la mirada, aunque nosotros no nos demos cuenta de esa sujeción. Entonces, ¿por qué reconocer ante todo y sobre todo quienes trabajamos y educamos y vamos a educar niños y niñas que vivimos en sociedades desiguales? Porque justamente lo que los discursos y particularmente los mediáticos muestran en su superficie que todos somos iguales, como que todos podemos consumir igual, pero esto no es así. Y la disputa central, y por eso la creación de esta universidad popular, las batallas centrales son por la distribución, pero también por el reconocimiento. Y eso no se juega solo
en edades adultas, sino que se juega desde el inicio, desde los primordios, desde los niños y niñas que llegan al mundo. Entonces, reconocer la brecha existente entre nuestros países más subdesarrollados y los países que se tornan hegemónicos, es reconocer nuestras posiciones para poder disputar una democracia con mayor justicia social, una democracia que acumule una perspectiva de género que nos permita disputar en términos de género otras posiciones cada vez más democráticas en el mejor sentido, que nos permita conquistar los derechos humanos en términos actuales. Fíjense, bueno, en estos días fue el Día del Trabajo Infantil y hubo algunas declaraciones disonantes, absolutamente reaccionarias, que vuelven a hablar de vagos, término que uno puede ubicarlo en el discurso del siglo XII, cuando en las actas de la Iglesia en plena Edad Media no eran reconocidos como válidos para el trabajo, eran reconocidos como vagos aquellos que eran válidos para el trabajo y no lo hacían, por lo cual no eran objeto de filantropía. ¿Qué quiero decir? Que esa formulación de ser vago es una formulación que tiene siglos en la historia. Yo no voy a hacer ahora, como eso va deviniendo en los que se van conformando a lo largo de la historia y van deviniendo en miradas sobre la cuestión social, pero quien hoy enuncia desde cierto campo político que hay que trabajar desde pequeño para comprender lo que es el trabajo, sigue reformulando unos privilegios y legitimando determinados privilegios que por supuesto concentran la riqueza en naturalizan determinados privilegios desde la cuna, que por supuesto las grandes mayorías no poseen. Lo que naturalizan, que es lo que quiero señalar, es una mirada. Lo que naturalizan es que para todos sea natural que unos desde que nacen tienen una cantidad de privilegios y otros desde que nacen lo mejor que les puede pasar es tener salud para después tener trabajo, ¿sí? Entonces, la cuestión de la desigualdad y la cuestión de la igualdad son temáticas que atraviesan de manera nodal la cuestión de la infancia, en todos sus términos, en todo su abanico. Tiene que ver no solo con la atención y el acceso al derecho a la educación, sino al conjunto de derechos, que hoy, afortunadamente, y por una cantidad de luchas y de conquistas de muchos actores sociales y políticos a lo largo de décadas, hoy podemos decir que en Argentina, como en otros países latinoamericanos, tenemos un plexo legal, un conjunto de leyes que son de carácter muy significativo, de protección muy importante. Sin embargo, todavía tenemos, ustedes lo pueden corroborar tan solo a veces saliendo a la calle, no necesariamente en Avellaneda, pasando a Avellaneda, que la distancia entre las leyes que protegen a niñas y niños y la propia experiencia infantil de nuestros niños, particularmente de los grupos populares, la brecha continúa siendo muy amplia. Entonces, quiero insistir con la idea de la relevancia de cómo pensar a los que llegan, la idea de cómo imaginar el lugar de los recién llegados, de los nuevos, nos diría Hannah Arendt, diríamos a nosotros de las nuevas, hoy con el lenguaje que utilizamos, y cómo pensar que la situación de la infancia, que es otro tópico que quiero plantear a todos y a todas, la cuestión de la infancia es cómo está la infancia en un país, es un analizador no de la situación de la infancia, sino de la sociedad donde viven esos niños y niñas. ¿Qué quiero decir? Que si uno mira hoy
la situación de los niños y niñas en Brasil. Eso no da cuenta exclusivamente de la situación de la niñez brasilera, sino que da cuenta, es un analizador del conjunto de la sociedad brasilera. No sé si se comprende esta idea, si soy clara. La idea de analizador. Si nosotros pensamos qué sucede en nuestro país todavía con las niñeces indígenas, hablo de las niñeces com, hablo de las niñeces huichí, de la niñez mapuche. Si nosotros tomamos el conjunto de las niñeces indígenas, lo que acontece con las niñeces indígenas nombra el carácter discriminador de nuestra propia sociedad. No nombra exclusivamente la realidad de las niñeces indígenas, sino que nombra el rasgo estigmatizante, racista y discriminador de la propia sociedad argentina. Entonces, hay un elemento que quiero plantear como nodal para pensar la diplomatura, que pienso que atraviesa a muchos y muchas de ustedes que estarán en espacios comunitarios, que estarán en jardines estatales, estarán en experiencias de educación popular, en el abanico variado y heterogéneo de la atención de la primera infancia en nuestro país. Y hay colegas de Colombia porque me escribieron para participar hoy, así que también aprovecho para saludar a los compañeros y compañeras de Colombia y manifestar nuestra solidaridad. Entonces, lo que quiero centrar es que si el nacimiento, en términos de Hannah Arendt, representa un milagro, pero no milagro en términos de religión, sino un milagro en términos de acontecimiento, cada nacimiento, es decir, mientras nosotros estamos hablando ahora, ¿cuántos niños y niñas han nacido en Avellaneda? ¿Sí? Y en Wilde. ¿Cuántos niños, en este instante, cuántos niños y niñas están naciendo? Fíjense. Entonces, ese acontecimiento del nacimiento tiene un elemento que quisiera que podamos conversar en pensamiento, que es que este nacimiento representa la continuidad de la humanidad, y pienso en humanidad, en nuestra propia existencia, en tanto humanidad, pero a su vez tiene la posibilidad de su discontinuidad. Es decir, que la niñez, la infancia, las infancias, permiten imaginar que puede discontinuarse la humanidad tal cual la conocemos. Y si estuviésemos de manera presencial, preguntaría, mirándolas a los ojos, mirándolos a los ojos, ¿qué piensan de esto? Porque acá está la clave de muchas sociedades y gobiernos, ¿por qué no invierten en políticas de infancia? ¿Por qué? Que la infancia represente un enigma porque no se la puede controlar, porque nace al mundo, ¿sí?, sin que esté formateada. Esa representación enigmática implica que tenga la potencia de subvertir el orden instituido. ¿Qué quiero decir? Que si ustedes ahora están apoyados sobre una mesa y tienen dispuesto, díganme, algunas tendrán un termo, una pava, algo para anotar y algunos elementos sobre la mesa, ¿no? Cecilia me muestra el mate. Ahí hay un orden establecido sobre la mesa. Cuando llegan niños al mundo, ese orden que está conservado, instituido, puede ser alterado. ¿Está clara la idea? Esa alteración es una subversión del orden instituido. ¿Por qué? Porque ese niño y niña que llega, ahí vi algunos niños pequeños, hay niños pequeños, si alguien me escribe un nombre de algún niño pequeño, pero no podré pasar las pantallas, pero algunos niños pequeños pueden ser astronautas, pueden ser ingenieras, pueden hacer algo radicalmente diferente a cómo hemos imaginado el mundo hasta ahora.
Y esta radicalidad de la infancia se torna peligrosa. ¿Sí? Esta es una idea clave para educar y criar desde una clave feminista a niños y niñas en Avellaneda, en Wilde, en Berisso, en Ensenada, en barriadas populares. ¿Por qué? Porque las barriadas populares son barriadas que en términos de Bourdieu uno las podría nombrar, fueron nombradas como desheredadas de derechos, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa la crianza y la educación, lo que está haciendo es reponiendo el derecho a la educación. Lo que pasa es que lo repone en una edad que es una edad que tiene un carácter enigmático. Ese carácter enigmático para los pueblos originarios, por ejemplo, colombianos, donde he tenido varias veces oportunidad de compartir, por ejemplo, del Cauca y de otros lugares, para los pueblos originarios, a diferencia de nuestra perspectiva, los niños y niñas llegan sabiendo. Es decir, que a diferencia de lo que nosotros creemos que no saben, ellos piensan que saben. ¿Por qué? Porque piensan que los niños reciben los saberes del agua, del aire, de la tierra, ¿sí? Del sol, que conforman la cosmovisión de esos pueblos originarios. Por ejemplo, un niño que llega ya trae saberes propios de la naturaleza. Es decir, que un maestro, un educador, una educadora no es quien transmite, sino quien dialoga con los saberes que ya los niños traen. Entonces, partiendo de esa idea arendtiana, enigmática, ¿qué significa educar? ¿Qué significa educar? ¿Significa lo que dice la revista Maestra Jardinera? No, y tratemos de que se agote, que no la compremos más. ¿Significa que todos hagamos lo mismo? No. ¿Significa cortar con tijera de pico? No. ¿Qué significa? Si ahora nosotros todos y todas susurramos un poema suavemente al oído del otro o la otra que tuviésemos al lado, educar, diría un extraordinario maestro, compañero, que tenemos a veces cuando no hay pandemia visitándonos en Argentina, educar a la infancia significa responder a la llamada. Y ustedes me dirán, Patri, pero no hay llamada. Un bebé no habla. Sin embargo, yo les insisto que educar desde que un niño nace, una niña nace, es responder a la llamada. Y también que para poder educar necesitamos estudiar de verdad, ¿sí? No hay muchas formas de estudiar, hay muchas formas de estudiar, pero requiere, como hacía Paulo Freire, que se levantaba a las 6 de la mañana todos los días a estudiar, hasta que falleció, y sabía, y seguía estudiando, porque hay algo que uno aprende en la medida que va estudiando, que no sabe, y ese es el principal saber que uno no sabe, y eso es lo que uno le hace desear saber un poco más. Entonces, aprender que un niño o una niña requiere de que podamos contar con lo que en términos de Malaguzzi nombra como los 100 lenguajes. Pero de todos modos, lo que yo quería plantear es que para pensar a los niños y a las niñas, tenemos hoy con mayor claridad lo que sería, lo que es, no sería, es un proyecto biopolítico hacia la infancia o la posibilidad, que yo creo que se inscribe esta diplomatura, este diploma, en un proyecto de carácter emancipatorio. Lo que Bustelo nombra, Eduardo Bustelo, en ese libro clásico de los clásicos que se llama El recreo de la infancia, que es pensar a la infancia en términos de emancipación.
Pero claro, es más fácil decirlo que poderlo traducir. ¿Cómo se traduce un proyecto emancipatorio en términos del vínculo educativo con la infancia? Y aquí les agrego otro concepto, que es la idea de vínculo educativo. La idea de vínculo educativo es también una noción que tenemos que aprender con H, digamos, amasar, que la tenemos que discutir. ¿Qué es el vínculo educativo? Personalmente es muy probable que nunca nosotros nos lleguemos a conocer. Personalmente, seguramente sí, yo podré recorrer, sin duda voy a recorrer los jardines de Avellaneda y ustedes también estarán en otros espacios que nos podremos cruzar, sin duda. Pero digamos, ¿qué es lo que nos tiene que preocupar como colectivo educativo? ¿A ustedes les tiene que preocupar mi historia personal o a mí la historia personal de cada uno? No, a mí lo que me tiene que preocupar es lo que podamos poner en común cuando tendemos el mantel de la crianza, del cuidado y de la educación. Es el mantel que tendemos en la mesa en relación a la tarea en común, colectiva, compartida, y diríamos, pensando esta formación en clave feminista. Y aquí quiero, como entre decir en clave feminista, decir de qué trata. Es casi como cuando uno nombra el amor. Es fácil nombrar el amor, pero estar en el medio del asunto no es tan fácil, ¿no? Como no es tan fácil, todos y todas sabemos. Es complejo cómo se define qué es en clave. No es solo el uso del lenguaje inclusivo, todas, todos y todes. ¿De qué se trata clave feminista? Eso implica un proceso de formación y de revisión de las propias autoimágenes, de nuestras propias autoimágenes de género, de nuestras posiciones en el mundo, de los estereotipos que nos han, y vuelvo a Judith Butler, nos han enmarcado la mirada, incluso a quienes nos nombramos desde una categoría feminista. Y el proyecto biopolítico que enuncia Bustelo está basado en una definición, que es, ¿qué es la biopolítica? ¿No? ¿Qué es la biopolítica? Pensando en términos de un autor muy conocido que es Michel Foucault. ¿Qué es la biopolítica? Entonces, en términos de la infancia, es el disciplinamiento, que no es la disciplina, es el disciplinamiento vía el control de la subjetividad. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Se puede controlar la subjetividad de un niño? Les tengo que decir que los niños y niñas cada vez son más controlados desde que nacen por el mercado. En la apariencia de la elección, de que cada vez eligen a edades más tempranas, y que las familias dicen, mirá cómo ahora no, ahora a los 3 años ya elige qué se quiere poner, y antes no. Incluso en los sectores populares, donde las diferencias del mercado que produce de marcas, los niños también eligen marcas, el consumo los ubica primero como consumidores antes que ciudadanos. Y como bien escribieron unos autores, Cristina Corea, Ignacio Lekovics, que lamentablemente fallecieron hace muchos años, cuando tuvieron a su hijo un libro precioso que se llama Se acabó la infancia, terminó la pregunta, había nacido su hijo León, y ellos terminan el libro que escriben juntos y ponen que la empresa de pañales había llegado antes que el Estado. ¿Qué quiero decir? Que la cuestión de la ciudadanía de los niños es un tema que nosotros tenemos que pensar mucho. Cómo se cría, se cuida en términos de ciudadanía
que no sea de baja intensidad, sino que sea una ciudadanía, y se puede pensar muy bien en términos del municipio, que no tengo duda que tiene políticas en este sentido, pero ¿cuál es la melodía, el texto, las partituras ciudadanas del distrito de Avellaneda, como nuestra provincia, en relación a los niños y niñas que nacen en nuestra provincia y en nuestro país? Una tiene que ver con el proceso que se inició en el 2003 en adelante, que tiene que ver con el documento de identidad. Los documentos de identidad de los niños tienen datos biométricos a partir de un acuerdo que se hizo internacional, que acotó la trata de bebés y demás, a partir de una política en relación al nacimiento y a la ciudadanía en nuestro país. Hay una cantidad de definiciones que tienen que ver con políticas vinculadas a la ciudadanía y a los niños y a las niñas como sujetos de derecho. Entonces, pensar la crianza y el cuidado en clave de sujetos de derecho requiere de una cantidad de intervenciones tanto de la sociedad como del Estado. ¿Por qué digo de la sociedad? Porque nos han hecho creer, y eso tiene que ver con nuestras propias posiciones de género, que el universo ideal es la familia, que el universo más propio es el grupo doméstico. Hemos quedado lo público, por un lado, que siempre se lo connota como peligroso, donde el afuera siempre es peligroso, y el adentro, lo íntimo, lo privado, es como el refugio, el lugar de los sentimientos, el lugar de las mujeres, el lugar del hogar, el lugar del cuidado en clave femenina. La disputa de una agenda feminista está demostrando lo contrario. Esto no hace falta que yo me extienda, lo que Rita Segato está demostrando una contrapedagogía de la crueldad a lo que el capitalismo tardío ha instalado como pedagogía de la crueldad. Y en esa contrapedagogía de la crueldad, del patriarcado, de lo que discute también esa contrapedagogía del patriarcado, tiene que ver la discusión de la propia categoría de cuidado, solo restringida a las mujeres, solo restringida a una cuestión doméstica, naturalizada, de crianza de las familias, sin una retribución económica ligada a como una naturalización de ciertas emociones que tendríamos las mujeres y los hombres no tendrían. Entonces, hay elementos para pensar en clave emancipatoria que requieren esta contrapedagogía de la crueldad. ¿Qué quiero decir con eso? Que en muchas ocasiones, y esto lo comparte en algunos desarrollos vinculados al binomio de la crueldad y la ternura, el psicoanalista Fernando Ulloa, que ya hace muchos años que no está con nosotros, pero que ha desarrollado mucho la temática de la ternura vinculada a la cuestión, al binomio de la crueldad y ternura. Él plantea que es interesante ver los comportamientos sociales, porque hay sociedades, y en este caso la sociedad argentina, que se solidariza, y ustedes lo pueden ver frente a tal acontecimiento, yo decía, bueno, se solidariza, se sensibiliza en relación a los niños, cuando un niño cae en un pozo, por ejemplo. Da este ejemplo, ¿no? Un niño cae en un pozo y toda la sociedad argentina se sensibiliza, se moviliza, etcétera, etcétera. Sin embargo, frente a los datos de pobreza infantil, cuando uno diría metafóricamente miles, miles, miles y miles de niños están en el pozo, en términos metafóricos, eso se responsabiliza a sus familias. Es decir, opera un proceso de individualización y culpabilización. Bueno, por algo será. Digamos, si un niño se cae en el pozo, todos somos sensibles y solidarios.
al momento de pensar de que no tendríamos que aceptar la sociedad argentina, el país del pan, que puede alimentar a 300 millones de habitantes, pero que sin embargo sus precios, grandes grupos económicos, los mantienen dolarizados sus alimentos, horadando nuestro gobierno, tratando de horadar las políticas de nuestro gobierno y generando efectos de empobrecimiento que se mitigan a partir de política de tarjeta alimentaria, una cantidad de políticas que se llevan adelante, pero que siguen horadando al sostener los alimentos dolarizados. Cuando se piensa en términos de colectivos infantiles afectados por procesos de pauperización, eso es responsabilidad de cada familia. No sé si es claro el argumento, si más o menos se explica el argumento. ¿Qué quiero decir? En términos del planteo de Bustelo, de Fernando Ulloa, y también para pensar las cuestiones de la pedagogía en términos de contrapedagogía de la crueldad y agenda feminista. ¿Qué quiero decir? Que nosotros necesitamos disputar palmo a palmo este proyecto biopolítico ligado a la infancia, que tiene que ver en una de las facetas las posiciones de consumo, donde también a los niños y las niñas se los ubica como productos de consumo, donde se venden imágenes idealizadas de infancias ligadas al consumo, donde se nos vende diariamente cumpleaños de compañías telefónicas, cumpleaños de supermercados, cumpleaños de comunidad. Se nos inunda la vida cotidiana de la mercantilización de nuestra realidad. Y los niños que vienen creciendo, que llegan al mundo sin esas señales del capitalismo, quedan impregnados de un glosario que necesitamos desplazar, ¿sí? Necesitamos desplazar. Como también los niños y niñas pequeños no tienen que estar frente a las pantallas en lo posible hasta los 2 años de edad. Sin embargo, cada vez más, en términos también de consumo y mercantilización, se provoca que cada vez, a pesar de las declaraciones de las sociedades argentinas de pediatría, de nuestro país y del mundo, cada vez más se incita a que desde que nacen los bebés y los niños pequeños consuman culturalmente las pantallas que tienen cargas de modulación de subjetividades en términos infantiles. Entonces, en términos de agenda feminista, tenemos allí como para nosotros un puntal la ESI como un modo de poder pensar y trabajar desde qué perspectivas, desde qué miradas, con qué herramientas, desde edades muy tempranas, nosotros podemos mirar nuestra perspectiva de género. La perspectiva de género de quienes cuidan, como fue dicho al inicio, de cuidar a quienes cuidan, pero también entendiendo de qué hablamos cuando hablamos de cuidados. Y allí lo que yo quiero plantearles es que esta formación que se plantea de este diploma, me parece que tiene como oportunidad la posibilidad de imaginar un otro comienzo, es decir, conversar un otro comienzo. Y aquí como se planteó, y Diego planteó, de qué ciudad imaginamos, yo diría, bueno, este diploma en relación a la crianza, al cuidado y agrego a la educación, me falta que allí hay una tercer pata que agregar, que está agregada en el programa. Uno podría decir en qué territorios urbanos, en qué territorios suburbanos, se nombró el río representa un horizonte en términos de mirada, el río y también lo que representa Avellaneda en términos de sus historias populares y de clase obrera en respecto a la transmisión en términos de memorias. Y ustedes me dirán, sí, pero en términos de memorias para los niños y niñas pequeñas no tendría mucho sentido. Sin embargo,
en los modos de ambientar los espacios. Cuando armamos Paca Paca, que yo tuve la oportunidad de ser parte de ese proyecto desde el inicio, cuando todavía no teníamos ni siquiera el nombre de Paca Paca, un año y medio antes, parte de lo que aprendimos a partir de intercambios con muchos colegas, y bueno, cuando solo era una franja en Canal Encuentro y empezamos a soñar con una televisión pública infantil, la cuestión era decir, bueno, y los primeros programas infantiles, los intercambios con una colega y amiga, con Chiqui González, ella nos decía, bueno, estábamos pensando la serie que la habrán visto, Los Mundos de Uli, yo decía, bueno, todo viaje representa una marca amorosa, toda educación, toda crianza, todo cuidado representa una marca amorosa. ¿Cuáles son las marcas amorosas en clave feminista que pensamos en términos de este diploma? Ella nos planteó, y en eso aparecen en la serie, en términos de memoria popular, cuáles serían los objetos que iban a aparecer en las series que expresasen una memoria popular. Hay una muñeca de trapo en una de las series, que son las muñecas de trapo tal vez de mi infancia. Hay varios elementos, bueno, en otra de las primeras series es un plano del cuadro de Van Gogh, pero hay varios elementos que marcan memorias populares. Hay modos de ambientar los espacios donde se educa, donde se cría, donde se cuida, que uno puede ingresar la memoria popular. Me comentaba el otro día una directora de un jardín de Berazategui, de un jardín popular de Berazategui, que hicieron ahora en pandemia todo un trabajo con los grupos familiares a partir de los objetos, un museo armaron virtual con las familias a partir de los objetos que cada familia tenía como que le daba mayor valor en relación a su propia historia, que podía ser una historia de migración, podía ser una historia X de trabajo, podía ser algo que algún abuelo o alguna abuela haya traído o haya quedado o le hayan regalado. Y ahí aparecieron un barrio que a veces se incendia, un barrio con situaciones de precariedad, en algunos casos de viviendas, y este museo que este jardín empezó a hacer comenzó a florecer. ¿Y a florecer de qué? De herencias. Y aquí quiero plantear, y ya me parece que estoy en horario, no me fijé, ahora me tendría que fijar cómo estamos de hora, ya las debo tener a todo el mundo agotado. Quiero plantearle 3 conceptos que los escribiría en un pizarrón. Imaginemos un pizarrón. Hay un concepto que es pobreza, marginalidad y exclusión. Sin duda, los jardines en Avellaneda, nuestros jardines, todos los jardines, yo no hago distinción entre los jardines municipales, los jardines provinciales, los jardines maternales, lo que sigan adquiriendo la experiencia del MTE y su rama cartonera, de la cual estoy aprendiendo mucho, y saludo especialmente a las compañeras, ni hablar del movimiento Evita y de todos los movimientos sociales. Lo que quiero decir es que el modo de mirar de qué niños estamos refiriendo y cómo los inscribimos en la manera en que los nombramos modifica la relación de cuidado. ¿Qué quiero decir? Que si ese niño o niña en los barrios de Avellaneda, los que quieran nombrar, se lo ubica como un niño carente de afectos, porque la madre no sé qué, armó 3 parejas, y mira cómo fuma, y tiene DirecTV, y no sé qué, y la abuela se fue, y el otro pariente volvió, no lo sé. O se lo ubica por X cuestión, mirá pobrecito, el nombre más piadoso.
todo esto que son la cocina que va y viene de muchísimas instituciones, si se lo ubica como niño carente, ese modo de mirar impregna toda la relación que se construye en ese vínculo, aunque ese niño y niña tenga 45 días, que es la edad que en la Argentina, por ley, nosotros recibimos a los niños y niñas. No es así en el resto de América Latina. Siempre es un poco más tarde. En general, a partir de los 3 meses. Se sorprenden nuestras compañeras latinoamericanas. Es un derecho que tenemos en la Argentina que no está garantizado así en el resto de los países latinoamericanos. Entonces, la cuestión de definir que la relación entre educación y pobreza, o la relación que ustedes quieran vincular entre cuidado y pobreza, cuidado y marginalidad, lo que quieran construir allí, no es una relación que determina la posición y la situación de los niños, sino que justamente lo que altera esa relación es lo que se active en el vínculo con los niños y las niñas, pero no cualquier vínculo, sino un vínculo de carácter educativo, sumado, anudado, modelado, impregnado de una perspectiva de género. Es decir, que desde el punto de vista de la filosofía política, uno diría, y de un autor que les recomiendo y no tengo duda que lo verán, que se llama Jacques Rancière, nos ubicaremos en una posición de ignorar la desigualdad, no en términos de desigualdad social, ignorar la desigualdad para ponderar la igualdad de las mentes. Es decir, que todos los niños, todas las niñas, más allá de su condición social, al ser recibidos, alojados en las diferentes configuraciones institucionales de las organizaciones, de los movimientos, todas y todos y todes son iguales. Y ustedes me dicen, es una novedad. No lo es. No lo es. Reconocer la igualdad de las mentes requiere de una operación pedagógica principal, que es la verificación de la igualdad. Ustedes me dirán, es chino. No es chino. No es chino. Y se las voy a dar en detalle de una educadora de hace muchos años de Morón. Yo fui a dar un taller para educadoras en Morón, en la Universidad de Morón, en una jornada, ya no me acuerdo de qué. Entonces había maestras, había educadoras, no sé cuántos, éramos como 50. Y empezamos a conversar, y una maestra, pero no por ser maestra, sino que recién empezaba, dijo que los bebés que estaba recibiendo, le parecía que eran agresivos, que estaban agresivos, que ella no podía con ellos, que bueno, que veía una cuestión de agresión y demás. Empezó a plantear todo un tema vinculado a la agresión. Y una educadora mayor, una educadora comunitaria mayor, con experiencia en una organización, en un jardín maternal de Morón, ella le explicó, dice, no, espera un momentito, ¿vos le cambiaste los pañales cuando llegó? ¿Vos le pusiste perfumito cuando llegó? ¿Vos lo lavaste cuando llegó? ¿Vos qué hacés cuando llega? Entonces se me inició una conversación sobre el bienvenir. Y acá les dejo la idea del bienvenir, que bueno, que en una experiencia que acaba de salir el libro, La Guagua, de Bariloche, una experiencia impulsada por una extraordinaria educadora, Silvia Rebagliati, compañera, amiga, que ha defendido y defiende las políticas de infancia en la Patagonia, junto con un conjunto de educadoras y profesoras del Instituto de Formación Docente del Alto de Bariloche. Iniciaron hace ya muchos años, y ahora acaba de salir el libro sobre la guagua, muy esperado por todos y todas, una experiencia que es una experiencia comunitaria en el profesorado,
que es la apertura de espacios de atención y de juego con niños y niñas pequeños en el profesorado de Bariloche. Esa guagua ahora tiene una expresión en el hospital, hay guagua en el hospital de Bariloche, y ha tenido también otras expresiones se instituye, se arma y se desarma, es un intercambio con las familias y las comunidades que participan directamente en los momentos que comparten. Es una de las mejores experiencias hoy en la Argentina, que ya tiene varios años de desarrollo, que les recomiendo su estudio y su atención. Bueno, y para ir cerrando, quiero dejarles también que otro de los, acá me parece que está Silvia por acá, para ir cerrando, quiero dejarles también como nombre a mirar que otro de los filósofos que, bueno, que falleció de manera dramática ya hace muchísimos años, durante la Segunda Guerra Mundial, pero que le prestó muchísima atención a la cuestión de la infancia, fue Walter Benjamin, que fue recuperado en la década de los 80, como varios filósofos que fueron recuperados, como María Zambrano en la década de los 80, y Walter Benjamin tenía una extraordinaria costumbre, no, pero digamos, leccionaba álbumes infantiles. Hoy todavía se busca parte de su colección porque él se tuvo que exilar, se iba de Alemania en plena Segunda Guerra, no logró al final cruzar la frontera y después allí se suicida, igual está un poco claro ese suicidio, pero digamos, coleccionaba álbumes infantiles. Y les cuento algo más, hacía programas de radio para niños, están sus programas de radio para niños, y tenía algo que él planteaba, que los niños y niñas tienen una potencia principal, que es la de transformar la realidad, y que a diferencia de los adultos, incluso cuando leen los cuentos a su manera, siempre van transformando la historia. Y allí hay un elemento interesantísimo que nos ha aportado muchísimo Yolanda Reyes, y que yo creo que hay que pensarlo en términos de crianza, que es el lenguaje. En este tiempo tan aciago, más en pandemia, necesitamos envolver a los niños y niñas en el lenguaje que los inunde, en el lenguaje simbólico. Yolanda Reyes inicia sus itinerarios. Yolanda Reyes es una referente de la literatura infantil de Colombia. Ella inicia sus experiencias de los itinerarios de los niños y niñas como lectores a los 5 meses, en pañales. Entonces allí, y piensa que el mejor libro de la biblioteca para niños y niñas es El más mordido. Y lleva un recorrido de una ficha donde están todos los libros que los niños desde bebés hasta los 5 años retiran, y a veces recibe adultos de 40, 50 años que vuelven con esa ficha a decirle todo lo que ese recorrido le ha significado en su vida. Entonces, quiero dejarles que pensar en términos de cuidar, pensar en términos de criar, pensar en términos de educar, es de un altísimo compromiso político, pero no de lo político como se lo bastardea en los medios de comunicación, sino lo de político en términos del compromiso con lo común, con lo público, con imaginar los mundos, con saber que en ese niño que uno tiene, que arropa, que susurra, que le canta, en ese niño que se puede llamar como se llame, como ustedes digan acá, que tenemos más de 400 personas, en ese niño puede haber una obrera textil, un astronauta, una poeta, una poetisa, un ingeniero, alguien como el cuento de Elsa Bornemann,
que solo sepa reconocer los aromas y gracias a eso huele un incendio, alguien que pueda colaborar y cooperar en sociedades más justas. En un importante seminario en Barcelona discutieron qué hace, y les dejo la pregunta, en términos de crianza, cuidado y educación, que un niño, cuando es adulto, sea un Che Guevara o sea un Pinochet. ¿Cuáles son las diferencias que tenemos que generar en términos, y lo podemos pensar en términos femeninos? ¿Qué hace que sea una Julieta Lanteri? Bueno, iba a nombrar un nombre femenino actual bastante vergonzoso, pero no lo voy a hacer porque ocupa una función pública y no corresponde. Pero digamos, ¿qué formación, qué modos de decir, qué vínculos, cuáles son estas contrapedagogías de la crueldad que tenemos como experiencia histórica de las mujeres que compartir desde la crianza? Estas maneras de pensar y actuar colectivamente. Esta es una agenda feminista. Pensar y actuar colectivamente. Cuidarnos colectivamente. Yo soy investigadora e investigué una escuela que queda en Villa Escaso, en La Matanza, en el fondo del fondo, en la jerga de las escuelas del Gran Buenos Aires. Y allí donde está la escuela, a unas manzanas, está la corriente clasista y combativa. Y también investigué dónde están las mujeres, las primeras que iniciaron la toma de tierra de la corriente clasista y combativa. Y ellas me dijeron, me contaron, que medían los lotes a pie, porque no tenían hilo, no tenían alambre, no tenían con qué medir. Pero que ellas se organizaron, además de los compañeros, que las habían puesto a todas en una comisión de damas, y que después rápidamente les dijeron que ellas en la comisión de damas no, que ellas tenían mucho para hacer para el movimiento, que además de la comisión de damas, pero lo más importante es que se organizaron colectivamente en función de violencia de género, para que ninguna de las que perteneciesen al movimiento fuese afectada por una situación de violencia de género. Y lograron que si alguien afectaba a alguna compañera, esa persona no podía pertenecer más al movimiento, entre otras cosas. Lo que quiero decir es que hasta Rita Segato dice, bueno, en términos feministas, hasta el propio sufrimiento permite afianzar una posición, una sororidad, un modo de decir, un modo de actuar. Pregunto, ¿un modo de criar? ¿Un modo de cuidar? Los estudios antropológicos, sobre todo de Claudia Fonseca en Brasil, pero no solo, también los de Laura Santillán, su libro extraordinario. ¿Y quién cuida a los chicos? En términos de pregunta, lo que plantean es que hay tramas colectivas de cuidado en las barriadas populares. Y esas tramas colectivas de cuidado que se cristalizan en las organizaciones sociales son parte de la vida diaria de las mujeres. Por ejemplo, también las casas nido en la ciudad de Buenos Aires y otras experiencias que permiten que las mujeres trabajen, que salgan hoy más temprano de las casas y tengan otra mujer que les permita sostener la crianza de los niños y de las niñas. Todas y todos sabemos de esto, pero ahora hay que nombrar que ese proyecto es un proyecto de vínculos que tiene que ver con una agenda feminista, pero no son vínculos banales, son vínculos históricos, son vínculos políticos, son vínculos de cuidado. Y esa categoría de cuidado, que bueno, tiene muchos desarrollos teóricos, entre ellos de colegas y amigas, Virginia Franganillo, Eleonor Fabur, muchísimos desarrollos teóricos, tiene que tener en la formación
una trama como un crochet, donde uno diga, bueno, ¿cómo se expresa en mi barrio? ¿Cómo lo reconozco? Y con esto voy cerrando. En una actividad que hicimos en la Facultad de Humanidades del Centro de Investigación de Género, hace no mucho tiempo, una compañera justamente del espacio Mire, decía, bueno, a veces la palabra feminista a nosotros nos queda muy distante. Sin embargo, nosotros somos feministas, aunque no siempre lo nombremos así. Así que les deseo a todas y a todos el mejor de los recorridos. Les pido que no dimitan de estudiar, porque estudiar permite que nos hagamos buenas preguntas y precisamos abrir y hacernos buenas preguntas. Los niños y las niñas lo requieren. No necesitamos transmitir dogmáticas de pensar, sino maneras de sostener un pensamiento que se pueda ir abriendo, que aloje a la infancia, no que la modele, sino que la aloje, que haga lugar, que nos permita dialogar con lo enigmático que un niño nos trae en términos de libertad. Porque si hay algo que la niñez representa, es una constante apertura, porque nos pueden preguntar, y con esto cierro, ¿por qué no baja la luna? ¿Por qué no baja la luna? Y nosotros ya nos los hemos dejado de preguntar. Por suerte los artistas, los filósofos, las filósofas, quienes nosotros diariamente dejamos de ver un poco la televisión y nos asomamos al cielo, sabemos que la luna existe, el horizonte existe, las organizaciones sociales, el Estado, las políticas, las disputas, por justicia social, por más derechos, por más una democracia más plena y por deconstruir la mirada hegemonizante que quienes nos dominan en términos de poder, de grupos concentrados de poder y que no van a ceder ningún privilegio sin tratar de defenderlo a rajatabla, quienes nos dominan intentan sostener. Así que muchas gracias por la invitación, el mejor de los trayectos, y bueno, Claudia, te paso la palabra. Un abrazo. Bueno, ahí estamos. Bueno, la verdad es que maravilloso, como siempre. Y en esa trama de cuidado y de vínculo, no puedo dejar de citarte, Patricia, porque si hay alguien que digo, en 2 o 3 palabritas marcó un poco la transformación en las perspectivas que se vienen, por suerte, logrando en estos últimos tiempos y que tienen que ver con desterrar la maestra jardinera por y para siempre, en esa trama de cuidado, en esas tramas que se van gestando, importante decir que Patricia hace un tiempo nos dijo que educar era siempre perseguir un sueño y que un poco el sueño de esta diplomatura es que podamos conformar una sociedad justa en donde estas desigualdades de las que vos hablabas no existan más. Ahí lo que vamos a hacer ahora, porque bueno, la verdad es que tampoco queremos demorarte mucho más y te agradecemos muchísimo, la verdad, tus palabras y tus ideas como siempre claras y precisas. Y también quiero como destacar algo que me parece que es fundamental y es que Patricia Redondo fue una de las primeras voces de alerta cuando el neoliberalismo en los últimos años intentó a través de los diseños curriculares poder digamos, instalar mecanismos que de alguna manera justamente atravesaban o intentaban atravesar las infancias en términos mercantiles y desde una cuestión de una lógica que lo que venía a hacer era profundizar esas desigualdades. Así que bueno, gracias por eso, Patricia, porque para nosotras, las educadoras, fue como importante y todas salimos atrás tuyo a decir, esto no es así, así no va. Quiero como para ir cerrando, algunas compañeras han hecho algunas preguntas en el chat, sabemos que es tarde y que hay todavía un tramo del día para transcurrir y no te queremos demorar, pero sí me parece que hay algunas preguntas que son interesantes.
hay una compañera que consultó, que dice a quién, yo ya me imagino a quién, pero te lo quiero preguntar, ¿a quién citaste cuando dijiste la frase educar es responder al llamado? Sí, ahí cité a Jorge La Rosa en un libro que se llama Imágenes de los Otros. Es un párrafo, miren, ¿vieron cuando uno va creciendo? Yo les digo, esto por supuesto espero que no esté grabado. Yo digo que estoy vieja y jacobina ya. Empecé a trabajar en el 1975. Entonces tengo estos recuerdos que no les van a ser muy útiles, pero está en la página derecha, tercero o cuarto párrafo, porque Jorge es como un amigo, colega, y con quien uno tiene la oportunidad de seguir aprendiendo siempre. Y ese libro es muy bello, no es un libro largo, es un libro corto, Imágenes de los Otros, y él toma allí esta idea toma Hannah Arendt y va analizando esta idea del enigma y la llamada, y a mí me parece que ese responder a la llamada y da como para, ¿no? Mucho. Así que Jorge La Rosa tomando el pensamiento arendtiano, ¿no? Respetando. Siempre yo creo que hay que respetar las ideas de los demás, no en un término de individualización, sino en un término de que uno va amasando con otros, ¿no? Por supuesto, con otros y con otras. Somos todo un pensamiento, somos todos parte de un mismo torrente. La perdí a Claudia. Ahí estás, Clau. Hacia las infancias. No te escuché, Clau, no te escuché. Ahí va, ahí está, estaba muteada. Una de las compañeras pregunta, y es una pregunta interesante, sobre todo en esta coyuntura, ya que actualmente se está discutiendo la consigna reforma judicial transfeminista, ¿cómo podemos pensar las bases de una concepción de justicia social hacia las infancias y cuáles serían las claves? Bueno, las claves tienen que ver con lo que plantea, yo digo, como estamos en un diploma de formación, por eso incluyo autores, si no, no lo haría, pero me parece correcto o pertinente. Nancy Fraser plantea la necesidad de una igualdad compleja que tiene dos elementos, la distribución y el reconocimiento. Para mí la justicia tiene que ver con la distribución del orden de los derechos tangibles. Ahí en una charla que si lo buscan fue hace muchos años, pero fue una conversación preciosa que tuvimos, de la que fui parte. Estábamos con Pablo Vinocourt, Ramón Lascano, Silvia Bleichmar, me falta alguien más, éramos 5, y ahí Pablo Vinocourt dijo, bueno, ¿de qué se trata la igualdad? Dijo, bueno, les voy a nombrar 54 cosas. Entonces dijo, bueno, tener colchón, para un niño, ¿no? ¿Qué se trata la igualdad? Entonces dijo, bueno, la igualdad es esto. Dijo, si uno tiene problema en la vista, por tener anteojos, tener alimentos, pero de calidad, tener soberanía alimentaria. Entonces, digo, ¿de qué se trata la distribución? Bueno, se trata justamente de tener el acceso a alimentos en términos de alimentos que hagan a una calidad alimentaria saludable, pero no saludable por una versión banal, sino efectivamente que estemos hablando de valores nutricionales que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento, y a su vez, desde el punto de vista que yo, por lo menos, que no yo, pero que por lo menos a mí me gustaría tener 20 años para empezar a estudiar de nuevo, que tengan relación con las propias identidades culturales, ¿no? Propias de los niños de las propias comunidades, en función también de todo lo que hoy se está avanzando, pero también del reconocimiento. Así que lo que yo pienso en términos de justicia tiene que ver con la distribución y con el reconocimiento y con la igualdad. Y asimismo, pensando en un texto que se llama Espectros de Marx, de Derrida, la justicia tiene que ver con aquellos que ya no están y con los que aún no han llegado, es decir, con una relación con el tiempo. Acá nos quieren imponer todos los días que vivimos el hoy,
y nosotros no vivimos el hoy. Ustedes, la Universidad Popular, no es una construcción de hoy, es una construcción histórica. El proceso de Avellaneda es histórico, es un logro inmenso, si ustedes lo ven desde el propio territorio donde viven, o como lo vemos quienes lo miramos con otra objetividad. Son procesos de construcción donde algunos ya no están, pero han sido parte, y hay otros que llegarán. Es el nombre de unos y otros que se piensa en la categoría de justicia. Y ahí pensar el cuidado, pensar la crianza en términos de agenda feminista es un universo extraordinario, extraordinario, porque uno tiene que pensar el alimento de esos primeros años, tiene que pensar el modo de recibir, el modo de acunar. Por ejemplo, en una casa de pensamiento muisca que estuve en Colombia, en un barrio popular, no estaban las cunas, no había cunas, porque todo el jardín estaba organizado de acuerdo a la cultura muisca. Entonces los niños estaban en hamacas, y todos los pasillos, que fue para mí una de las experiencias más extraordinarias de mi vida, haber estado allí, los niños, nadie gritaba, nadie levantaba la voz, había 500 niños y niñas, los niños estaban descalzos, podían tener contacto con el agua, con la tierra, porque la propia cosmovisión muisca aprendían las plantas medicinales desde los 3 años. Entonces, ¿cuánto tenemos para pensar esta clave feminista? Diría yo, agregaría, intercultural, le agregaría, ¿no? ¿Cuánto? Digo, para mí, en todo caso, esta clave feminista es un punto de partida, no un punto de llegada. ¿No? Este es un criar, cuidar, educar, en clave feminista como punto de partida, no como punto de llegada. Bien, bueno, un poco en relación a lo que estabas respondiendo a la consulta anterior, hay una consulta más, vamos a hacer 2 o 3 consultitas más y ya estamos. Una compañera consulta, ¿cuál es la relación entre los esquemas punitivos del Estado y las infancias? ¿Los esquemas cognitivos del Estado? Claudia, ¿los esquemas cognitivos del Estado? No te... Sería la pregunta, ¿cuál es la relación entre los esquemas punitivos del Estado y las infancias? Bueno, allí no sé a qué refiere los esquemas punitivos del Estado. A mí yo no acuerdo con posiciones punitivas en relación a, no acuerdo con posiciones punitivas, es más, desde la dirección y en el marco de la subsecretaría, nosotros trabajamos con los niños de 4 unidades penitenciarias, y digamos todo nuestro trabajo en común con el Ministerio de Mujeres, el Ministerio de Justicia, bueno, se ha avanzado un montón para externaciones de las mamás, y hacemos un trabajo lo más fino posible como para poder generar situaciones de infancia en relación a las condiciones de los niños y las niñas. Yo creo que eso son deudas democráticas que no solo atraviesan el Estado, sino que atraviesan a la sociedad argentina en su conjunto, ¿no? El pedido de mayor seguridad y la escalada punitiva que eso conlleva, me parece que... Y bueno, desde la marcha de Bloomberg en adelante, me parece que eso afecta al conjunto de la sociedad y refiere a lo que yo planteaba, como algunas cuestiones son analizadoras de una sociedad, ¿no? Pedidos de baja rentabilidad y una serie de cuestiones modelan democracias con discursos punitivos. Me refiero a América Latina, no solo a Argentina. Ahí yo creo que hay una deuda en nuestro país y en América Latina, y no lo digo yo, también lo plantean los trabajos de Gabriel Kessler, de cómo imaginar democracias con más justicia social, con más derechos cumplidos, entonces que podamos también de la seguridad y a los discursos punitivos. Por supuesto, no adhiero, no acuerdo, ya lo digo hace muchos años, no adhiero ni acuerdo a las equivalencias discursivas sobre los niños como peligrosos sociales. Lo he dicho en muchos escenarios y en momentos no tan propicios.
Bueno, muy bien. Y por último, vos has planteado a lo largo de estos últimos tiempos la agonía de la escuela pública tal cual la conocimos, ¿no? ¿Cómo imaginás la construcción de una nueva escuela pública post-pandemia? Ahí es interesantísimo, tendríamos que empezar de nuevo. Hay dos cuestiones que me interesan. Primero, poner bajo sospecha la categoría nuevo, en el sentido de que las políticas neoliberales siempre se presentan como inaugurales, como lo nuevo, como inaugural y siempre asociado a lo bueno. Y yo allí, aprendiendo de mi amigo Estanislao, trato de hacer un ejercicio de sospecha. Ustedes vieron que hay ropa vieja que arropa un montón y hay ropa nueva que se gasta rápidamente y que no arropa o no cumple su función. Entonces hay elementos que la escuela ha conservado y que a pesar de las políticas neoliberales y las luchas docentes, y afortunadamente en la Argentina nos permiten decir que tenemos escuela pública cuando en otros países latinoamericanos no es así. Y al mismo tiempo creo que, por ejemplo, en términos de la formación, lo distinto o lo que precisamos transformar es la transversalidad de una perspectiva de género, y lo que sí soñaría, lo que sí sueño, y en eso hemos trabajado y estamos trabajando, y algo hemos logrado en este año a pesar de la pandemia, es, por ejemplo, una línea de trabajo de paisajes y ciudadanía y del derecho al verde, hemos logrado pensar en edificios nuevos que están empezando a salir, que sean edificaciones que tengan intervenciones de árboles para niños de sectores populares, huerta jardín, es decir, la concepción de una huerta con mariposarios, de un vínculo de los niños con el verde, sobre todo en las infancias populares. Si yo sueño algo, es que lo máximo, lo mejor, llegue primero a las infancias populares, y que esas cordilleras de basura que tenemos a veces en las barriadas, no hablo de Avellaneda, que se han naturalizado como parte del paisaje que recorre un niño hasta la escuela, podamos con las comunidades desnaturalizarlo y que los niños accedan a algo que me lo decía una educadora popular el otro día cuando hacíamos filosofía de noche con Walter Cohen, con 30 educadoras populares. Ella me decía en relación a las mamás cartoneras, a las educadoras populares y cartoneras, me decían: nosotras podemos transformar todo, hacemos magia, pero no podemos tener la belleza de algunos mares, de algunos cuentos, de algunas cosas para los niños y niñas. Yo creo que tenemos que, como sociedad, yo sueño con eso, sí, sueño con una escuela infantil, no en términos del formato infantil, de la escuela infantil, sino infantil en tanto novedad, atenta al mundo, atenta a cada niño, una escuela que pueda abrir sus puertas y sepa que tal niño es tal niño, no uno más, que tal familia no es, que es monoparental y entonces, no, que tal familia es tal familia y que tiene tanta legitimidad como tal otra, que esa familia de los perros con las orejas largas y el diario y leyendo el Nescafé nunca existió, porque no existe ni en nuestras propias vidas. Sueño con que las luchas populares de las mujeres, de las madres piqueteras que han hecho tanto en las rutas, que han sido nuestras madres, de nuestras escuelas, de nuestros jardines, sean estudiadas, sean material de estudio, que las biografías de las abuelas que ahora en pandemia, y yo lo he recibido, juegan a la rayuela en los pasillos de los asentamientos con sus nietos, no sean miradas en función de la carencia, sino en función del detalle, de la potencia del detalle,
sueño con que las ollas y las cocinas estén cargados de espacios poéticos, que los niños no se crea que los niños lo que le tenemos que ofrecer es la caja feliz de McDonald's, el patty de McDonald's, sino que les podamos ofrecer mundos, otros mundos universales, donde esté Bach, pero también esté aquello que el sicuri que se produce o que se canta en una banda de sicuris en tal lado, que esté una orquesta sinfónica como está en el barrio de Villa Escaso, pero que todo sea posible, sobre todo lo imposible. Eso sueño de una escuela, que transite lo imposible. Eso es lo que sueño de una escuela. Voy, Bueno, Bueno, muchas gracias, la verdad, muchas gracias porque escucharte es posibilidad de esperanza. Y sobre todo porque estás ejerciendo un rol en este momento que para nosotros es importantísimo, porque todo eso que vos nos estás diciendo hoy sabemos que lo estás plasmando día a día en la construcción de políticas públicas desde el lugar que te toca en la gestión del gobierno de Axel Kicillof, que la verdad es que entendemos que tiene una tarea titánica después del desastre que había dejado el gobierno anterior en todo lo que tiene que ver con lo educativo. Así que muchas gracias, Patricia, de verdad, como siempre clarísima, como siempre la posibilidad de pensar en un mundo distinto, en una sociedad distinta. Ahí, como para cerrar y para que las compañeras participantes, compañeros participantes, compañeres que se inscribieran en la diplomatura no pierdan la calma, les decimos que a partir de la semana que viene van a tener cargado en los classroom todo el material para poder empezar la cursada, que vamos a ir informando todo por mail, que tenemos clarísimo que no solamente se inscribieron educadores, que también hay otros compañeros que se dedican a otras cuestiones que también tienen que ver con esta trama que vos planteabas, que es más allá del rol del docente en la escuela, ¿no? Y que tiene que ver con el cuidado y con la trama de cuidado en los barrios, en nuestros barrios y en el mundo que queremos. Así que de a poquito va a ir llegando la información. Nos desbordó la cantidad de participantes, así que va tranquilos que de a poquito y tranquilas que de a poquito vamos a ir haciendo que fluya esta diplomatura. Muchas gracias a todos y a todas por participar. De verdad, Patricia, un orgullo tenerte y un orgullo que estés ocupando el rol que estás ocupando en el gobierno provincial. Abrazo para todos y todas. Un abrazo. Gracias.